Hola, esta semana en que iniciamos la segunda parte del curso, vamos a tratar un tema importante porque es la continuación de la presencia de Jesús en sus seguidores, formando comunidades de seguidores, comunidades de fe en Cristo, es decir, en el Mesías, el Salvador, que es la interpretación que estas comunidades van a dar. Esa continuidad de la presencia es la que se va a dar en las comunidades que van a ser el fundamento de lo que hoy entendemos como iglesia. Esas comunidades o asambleas son la iglesia, propiamente hablando. Pues bien, esa continuidad se va a dar a través de los testimonios que comparten los que conocieron a Jesús, los que tuvieron la experiencia del resucitado, o aquellos que escucharon el mensaje de la resurrección y que terminaron por creer en el mensaje, en esta historia, este relato del hombre llamado Jesús, que por sus hechos, sus palabras y el testimonio sobre todo de la resurrección, va a ser de a pocos interpretado y aceptado como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Pues bien, todo esto es un proceso. Ya se encuentra en la historia misma de Jesús el germen de esta comprensión. Pero ya lo sabemos, no solamente en la historia de Jesús, sino que en la historia del pueblo hebreo ya se encuentra esta revelación de Dios como un Dios que está cerca de los que están marginados y excluidos, un Dios que no puede no sentir compasión por un sistema montado por los seres humanos, pero que no es el que está pensado, el que está, diríamos, planeado en la mente de Dios, si podemos hablar en estos términos. Pues bien, en este proceso de la revelación que culmina con Jesús, lo que hemos visto es que Jesús muere, luego se aparece a sus seguidores, ese es el evento de la resurrección. Ya hemos visto las particularidades de la resurrección en los relatos de resurrección, en donde es una presencia corporal, física, pero que no es exactamente la misma a la que ellos estaban acostumbrados, los discípulos. Y es este misterio de este nuevo cuerpo que los padres de la iglesia, los primeros intérpretes de esta revelación de Jesús, van a llamar como el cuerpo glorioso. Este misterio del cuerpo glorioso es algo que va a acompañar a estas primeras comunidades que van a esperar la vuelta del resucitado. Pues bien, en este proceso, ellos, estas comunidades de fe, van a comenzar el recuerdo, la memoria de Jesús. Y en esta memoria que hacen las comunidades van a ir circulando distintos relatos, distintas historias, distintas memorias de aquellos que lo conocieron, otros que no lo conocieron, pero que entienden que el mensaje que les llega les transforma profundamente la vida. Fíjense, no en vano, más de 2000 años después, muchos de nosotros hemos sido de alguna manera tocados por este mensaje sin haber tenido la experiencia física de Jesús. Quiere decir que Jesús moviliza en los seres humanos diríamos, una esencia, un fondo, una predisposición, una disposición que existe en nuestra naturaleza para creer, para tener esta fe. Esos son los primeros textos que leímos de Joseph Moine sobre todo, y que nos llevan a encontrar un sentido en la existencia. Pues bien, desde esta perspectiva, esta semana lo que queremos trabajar es cómo esta memoria de Jesús llega a constituirse, a concretarse en textos, ¿no? Esos textos van a narrar la historia de Jesús. Y los que conocemos, los que esta misma comunidad de fe va a reconocer como los textos más
fidedignos al espíritu de Jesús, es decir, a lo que Jesús vivió y quería transmitir, estos textos se van a considerar como los fundamentales, que son los 4 evangelios. Evangelios proviene del término euángelos, que es un buen mensaje, ¿no? Una buena noticia, ¿no? El ángel es ese mensajero, es el que da la noticia, ¿no? Y por lo tanto esta etimología nos da cuenta de que aquellos relatos de Jesús en realidad son la buena noticia que Él trae al mundo. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios es amor, es Dios misericordia, que Dios no está esperando ningún tipo de venganza ni de cobrarse sacrificios, que más bien este Dios misericordia es un ejemplo para nosotros seres humanos que tenemos que también ser misericordiosos. Entonces, en este proceso de comprensión de Jesús, estos 4 evangelios van a ser fundamentales, porque en ellos se encarna la realidad de Jesús, la historia de Jesús, que es, vuelvo a repetir, memorizada por sus seguidores. Esos 4 evangelios los han visto ustedes en la presentación de las semanas anteriores, en el último, sobre todo al finalizar el PPT del Querigma, van a ver ustedes el esquema de cómo esos evangelios, los llamados sinópticos, voy a mencionar algo ahora, de Mateo, Marcos y Lucas, forman un conjunto de textos que son los que van a ser compartidos en las comunidades de fe en las regiones donde vivió Jesús y más allá de ellas, y el Evangelio de Juan, que también es uno de los evangelios fundamentales, aunque es uno de los últimos en haberse redactado tal y como los especialistas han llegado a analizar en el último siglo. Pues bien, estos evangelios no van a ser los únicos que van a existir hablando de Jesús. Va a haber un cuerpo de cartas que intercambiaban entre las comunidades. Este es quizá el primer cuerpo, diríamos, aceptado por la mayoría de comunidades, porque eran cartas que compartían aquellos seguidores de Jesús, y las más importantes son las cartas de Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Pablo es un personaje del cual he hecho mención en alguna otra reunión, sincrónica o asincrónica, en las cuales he mencionado que Pablo fue un fariseo, es decir, un hombre de mucha radicalidad y ortodoxia en su seguimiento al Dios hebreo, al Dios Yahweh y a la ley. Y en ese proceso de no comprender quién es Jesús, incluso perseguir a él y a los cristianos, él tiene una experiencia de transformación que es una revelación directa de Jesús, ¿no? En camino a Damasco, dice los Hechos de los Apóstoles, que es este texto reunido posteriormente de la muerte de Jesús, que narra qué es lo que pasa después de la resurrección. En camino a Damasco, dice los Hechos de los Apóstoles, Pablo tiene una suerte de visión interior en la que escucha, ve, siente, mejor dicho, la presencia de Cristo, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y en ese momento Pablo tiene una especie de profunda comprensión de que quien le habla es Cristo mismo, que es el Hijo de Dios, y ya sabemos lo complejo que es para un fariseo, imagínense, con una gran formación de comprensión de los textos sagrados hebreos, entender que existe una presencia de Dios que es como humana y que además se entiende como el Hijo de Dios, es una cosa muy compleja, pero que él debió vivir y entender. Y desde entonces Pablo se convierte de perseguidor en seguidor de Cristo, y es más, el más fiel, el más radical, así como su radicalidad la había vivido como fariseo, ahora la va a hacer como cristiano y el líder de los cristianos, junto con Pedro, que era el líder de la comunidad que había dejado Jesús en Jerusalén. Pues bien, Pablo va a ser el gran difusor de la fe. Incluso algunos piensan que
Pablo es realmente el creador del cristianismo. El creador en el sentido de que es el gran difusor, el que comienza a sistematizar la vida de Jesús, y comienza a hacer una teología propiamente, es decir, una interpretación de quién es Jesús para el pueblo hebreo, para la interpretación de Dios. Y es él el que entendió todo. Si ustedes leen las cartas de Pablo, ahí está toda la explicación de la revelación de Jesús, entendida desde un principio por este hombre que tuvo una experiencia muy cercana y muy fuerte de presencia de Cristo, ya no en esta dimensión, en esta vida corporal nuestra, temporal, pero de una dimensión que podemos llamar trascendente. Él tuvo esa experiencia. Entonces él es el que comienza a visitar y a predicar, a predicar el querigma, es decir, que Jesús ha resucitado, y se va hasta Atenas, hasta Roma, es decir, hasta las ciudades fundamentales de la cultura romana de aquel entonces, y en estas ciudades él predica y forma gente que se va convirtiendo por el solo mensaje. Esa es una clave para la comprensión del texto y del PPT que ustedes van a ver esta semana. Entonces, con la presencia y las cartas de Pablo se van constituyendo lo que van a ser las cartas paulinas, ¿no? Las cartas de Pablo, que van a ser compartidas en distintas comunidades. A esas cartas se agregan otras cartas de otros discípulos de Jesús: Santiago, Judas Tadeo, Pedro mismo, ¿no? Y en estas cartas del mismo Juan, ustedes van a ver el espíritu de resucitados, es decir, el espíritu de Jesús a través de sus seguidores. A las cartas además se suma otro texto final, que es el llamado el libro del Apocalipsis. Ya hemos visto en clases anteriores cómo el Apocalipsis era un género literario que hablaba de un fin de los tiempos. Pero en realidad debemos entender el Apocalipsis como un relato metafórico lleno de símbolos que habla de cómo las construcciones que hacemos los seres humanos en realidad son efímeras, y que cualquier construcción que haga el ser humano está condenada a la temporalidad y al cambio, pero lo que permanece, eso que permanece, ese universal divino que permanece, que va más allá de todas las culturas, solamente podemos tener percepción de esa divinidad y de esa esencia de la existencia si colocamos entre paréntesis todas las estructuras que nosotros creamos y que a veces colocamos en ellas nuestras seguridades. Entonces el libro del Apocalipsis es como la antesala de una ruptura de cualquier sistema humano que tenemos que tarde o temprano quebrar para poder entrar en la comprensión de lo divino. Y esa es la esperanza que todos los seres humanos tenemos, que de algún momento dado todo esto va a cambiar y nos va a llevar a una nueva humanidad que Cristo entendía como el reino. Pues bien, esta definición de estos textos que he dicho, evangelios, cartas, hechos de los apóstoles, Apocalipsis, no se define de la noche a la mañana. Son más o menos 2 siglos en donde estos textos van siendo redactados, van intercambiándose, y llegado un momento dado, algunos padres de la iglesia, como San Ireneo, Atanasio, en fin, tantos otros que ya son líderes en sus comunidades, van a reconocer como los textos canónicos. Y aquí viene un término muy importante. ¿Qué es canónico? Canónico es viene de un término que quiere decir regla, ¿no? Medición, ¿no? Es un término semita que termina pasando al griego y que significaba un instrumento para medir, ¿no? Para medir una caña, que medían la firmeza, la línea recta de las construcciones. Pues bien, eso quiere decir los textos canónicos. Son textos que son los reglamentarios, los definidos por la comunidad cristiana. Y esta comunidad fue definiéndolos por medio de la confianza de que la profunda conexión con Dios los inspiraba para entender cuáles eran los textos pertinentes de aquellos que no lo eran. En otras palabras, lo interesante de las escrituras, que van a ser consideradas como sagradas, es que estas lecturas, en quienes las leían, producían una profunda conexión con el resucitado. Y ojo, estas lecturas circulaban entre muchas otras. Esas otras quedaron de lado porque no comunicaban de la misma manera a Dios, estaban muy distorsionadas. Sobre eso hablaremos la semana entrante al hablar de los apócrifos.
Pero por ahora me interesa que ustedes vean estos materiales a partir de esta pequeña reflexión que les he hecho de cómo el seguimiento de Jesús se hace a través de textos que van a ser conocidos como los textos canónicos.